Buenas tardes. Buenos días, jóvenes. Adelante, vayan ingresando. Acuérdense que tienen que tomar lista poniendo su nombre completo, ¿no? En el chat. Buenas tardes, doctor. Ok, bueno, yo creo que ya llegaron todos los que tenían que llegar, ¿verdad? Bueno, jóvenes, vamos a continuar con el tema que estábamos viendo. No sé si ustedes ya empezaron a llevar las clases de la materia. ¿Ya tienen maestro? ¿Ya No tienen tenemos, horario de profesor. teoría? No, todavía no tenemos. No. ¿Qué cosas, no? Bueno, entonces vamos a tratar de ir trabajando con las dos cosas al mismo tiempo, ¿no? Como les decía en la clase anterior, yo me voy a encargar de laboratorio. Entonces, laboratorio se refiere a lo práctico, pero es muy difícil ver los temas prácticos si no vemos primero los temas teóricos, porque yo asumo, cuando hacemos una práctica, yo asumo que ustedes ya saben de lo que estoy hablando. De otra manera, pues es muy difícil hacer eso en una sola sesión a la semana. Vamos a tratar, bueno, me imaginé que algo así estaba pasando, entonces voy a tratar de ver las dos cosas parte por parte. Ahorita vamos a ver el tema de homeostasis y medio interno y líquidos corporales. Vamos a tratar de hacerlo rápido para aprovechar el tiempo, ¿ok? Si hay alguna duda, me comentan al final de la clase o ponen ahí en el chat si tienen alguna duda, ¿sale? ¿Cuál dijo que era el tema? Homeostasis y medio interno. Ahí les pasé ya la presentación, si la alcanzan a ver, ¿verdad? Okay. Bueno, así, de manera muy rápida. La organización funcional del cuerpo humano y el control del medio interno. Como saben, la fisiología intenta explicar las características y mecanismos específicos del cuerpo humano que hacen que sea un ser vivo. El hecho de mantenerse vivo es el resultado de sistemas de control complejos. Pues nuestro cuerpo, nuestro organismo, al igual que todos los organismos vivos, depende de la interacción de muchos sistemas, ¿sí? Un corazón sano, por ejemplo, no puede trabajar sin un sistema circulatorio sano, sin un sistema nervioso sano, sin un sistema de nutrición sana. Todo eso hace la función de un todo. La fisiología, en este caso, intenta explicar esas características y mecanismos de cómo funciona nuestro cuerpo, ¿sí? Por eso, la unidad básica con la que funciona nuestro cuerpo es la célula, y cada órgano es un agregado de muchas células diferentes que se mantienen unidas mediante estructuras intercelulares. Entonces, ustedes ya vieron bioquímica, ya vieron anatomía, y ya saben que cada órgano tiene funciones diferentes, y los diferentes órganos conforman un sistema. Entonces, yéndonos a lo más pequeño, cada órgano se constituye de células y esas células pueden tener funciones especiales, pero también hay funciones y hay estructuras que comparten todas las células, ¿sí? Todas tienen una membrana, todas tienen organelos, todas tienen un núcleo, ¿ok? Entonces, cada tipo de célula está especialmente adaptada para realizar una o más funciones concretas, dependiendo
de su sitio y de las funciones que se necesitan. ¿Sí? Un principio fundamental para entender esto es que la naturaleza tiende al equilibrio. ¿Ok? Algo tan sencillo, por ejemplo, si ustedes cuando iban, porque ahorita no se puede, pero cuando iban a tomarse un cafecito con sus compañeros, si uno compraba un café caliente y otro compraba un café frío y los ponían en la mesa, el café caliente tiende a enfriarse y el café frío tiende a calentarse, ¿sí? Porque depende de la temperatura ambiental. Si están en un lugar muy caliente, así como los mochis, el café caliente va a tardar más en enfriarse, pero el frío va a tardar menos en calentarse y viceversa. Entonces, dentro de nuestro organismo los sistemas son similares. Por ejemplo, cuando ustedes tienen calor, sudan para disminuir la temperatura. Y cuando tienen frío, empiezan a temblar para que esa fricción entre los músculos, ese movimiento, caliente nuestro cuerpo, porque la naturaleza tiende al equilibrio. ¿Sí? Entendiendo eso, va a ser más fácil entender todo lo demás. Entonces, a lo que llamamos, bueno, el líquido de nuestro cuerpo, lo que llamamos líquido extracelular es el medio interno. ¿Ok? Vamos a entenderlo de esta manera. El 60% del peso del humano adulto corresponde a líquido. ¿Ok? No a agua como tal, sino líquido, líquido como cualquier tipo de líquido. Principalmente es una solución acuosa de iones y otras sustancias. Casi todo este líquido está dentro de las células y se conoce como líquido intracelular. Vamos a hablar un poquito más adelante. Y aproximadamente una tercera parte se encuentra en la parte fuera de las células y esto se le denomina líquido extracelular. ¿Okay? Esa pequeña diferencia entre líquido intra y líquido extracelular es lo que hace que nuestro cuerpo pueda funcionar como lo hace. Porque en el líquido extracelular están los iones que se necesitan para que las células se puedan mantener vivas y también para que puedan hacer su función. Por eso se le denomina medio interno. ¿Okay? Una célula es una unidad funcional por sí sola, por separado. Pero una célula por sí sola no se puede comunicar con otra célula, aunque estén pegaditas. ¿Sí? Una célula no le puede mandar decir algo, que tiene que haber algo, tiene que haber un medio para que se puedan comunicar entre las células, para que las sustancias entren a las células, para que los productos que fabrica la célula puedan salir de ellas. Todo eso es necesario el medio interno. Entonces, las células son capaces de vivir y realizar sus funciones siempre que este medio interno disponga de las concentraciones adecuadas de nutrientes. ¿Sí? Dentro de estos nutrientes, la glucosa y el oxígeno son lo que activa la célula, es lo que le da energía a la célula. Ustedes ya lo vieron, ya vieron el ciclo de Krebs, ya vieron las funciones del ATP, ya vieron las funciones del oxígeno como alimento de las células. Pero no nada más es la glucosa y el oxígeno. Los iones, como por ejemplo el sodio, potasio, cloro, también interactúan entre las células. Los aminoácidos que provienen de las proteínas son los ladrillos con los que nuestro cuerpo fabrica infinidad de sustancias como proteínas, como hormonas. Las sustancias grasas le dan sostén a muchas células. Acuérdense que la capa de las células, la membrana celular, se compone de una capa de fosfolípidos. Los lípidos son grasas, entre otros componentes, ¿no? Como las vitaminas, minerales, etc. Todas estas cosas, todas estas sustancias y muchas otras más, como diría la canción, están en el líquido extracelular, en el medio interno. Y el medio interno funciona de vehículo para que todo esto pueda entrar y salir de las células según sea necesario. Entonces, ¿qué diferencias hay entre el medio interno y el medio externo? En el líquido intracelular y el líquido extracelular. El líquido intracelular contiene grandes cantidades de iones potasio, magnesio y fosfato.
en lugar de iones sodio y cloro que se encuentran en el líquido extracelular. Entonces, dentro de la célula predominan los iones potasio, magnesio y fosfato, porque se necesitan tener adentro de la célula. Y en el líquido extracelular están los contrarios, el sodio, el cloro y el bicarbonato. ¿Sí? Estas sustancias dan equilibrio, de nuevo, dan equilibrio a las cargas de la célula, a lo positivo y negativo. ¿Okay? Además, en el líquido extracelular están los nutrientes como el oxígeno, la glucosa, ácidos grasos, etc. Y también contiene dióxido de carbono, que es la sustancia de excreción de las células para que este dióxido de carbono sea eliminado a través de los riñones y de los pulmones. ¿Okay? Ustedes me imagino que han escuchado por ahí, ahora que ya son casi médicos, alguna tía, algún tío, algún familiar les ha preguntado qué saben acerca del agua alcalina, porque en un comercial en el Facebook dijeron que el agua alcalina servía para limpiar el organismo. Cada vez que ustedes escuchan eso, sus riñones y sus pulmones se empiezan a reír, porque el agua alcalina no sirve de nada, no tiene ninguna función, porque cuando ustedes ingieren agua alcalina, esos álcalis, esas bases, entran al torrente sanguíneo y tardan más en entrar de lo que tardan los riñones y los pulmones en neutralizarlos. Entonces, no tiene ninguna función. Ahora, este medio interno, como les digo, es lo que facilita la comunicación entre las células. Pero también el medio interno necesita estar en equilibrio. A ese equilibrio se le llama homeostasis. Esto se refiere al mantenimiento de condiciones casi constantes en el medio interno. Todos los órganos y tejidos del organismo realizan funciones que colaboran con el mantenimiento del medio interno, de estas constantes. Y los diversos iones, nutrientes, productos de desecho y otros componentes están regulados normalmente dentro de un intervalo de valores. Es muy difícil hablar de valores fijos, pero sí de hablar de intervalos. Entonces, esos intervalos es muy necesario que se mantengan ahí, entre lo menos y lo más. ¿Okay? Ahora, bueno, vamos a preguntarle a alguien que tenga la cámara apagada. A ver quién se me atraviesa. A ver. Todos corrieron a prender la cámara, ¿no? Así no se vale. A ver, Britney Ayala, ya la prendió. Nidia Espinosa, antes de que otra cosa pase. A ver, Nidia. A ver, Nidia, manifiéstate. Hablamos de condiciones casi constantes del medio interno. Una de esas condiciones es el pH. ¿Okay? ¿Cuál es y hablamos también de rangos o de condiciones relativamente constantes. ¿Cuáles son los intervalos normales del pH dentro del organismo? Doctor, Si no ya no puedes hablar, puede mándamelo, hablar. ponlo aquí en mensaje. A ver. ¿Cuál es el rango normal de pH dentro del organismo? A ver, vamos a poner rango. A ver, Nidia. Si no tienes micrófono, si no tienes cámara, pero estás poniendo atención, ponlo aquí en el chat. A ver, ya te soplé. Un rango es un máximo y un mínimo. Entonces, ya le soplaron una parte de ese rango. ¿Cuál es la otra parte? De aquí a aquí. Es como decir que tanto es tantito. A ver, Axel García, rescata a tu compañera. Sí, dígame. ¿Cuál es el rango normal de pH en el organismo? 7.35 a 7.45. Ándale, ¿no? Sí saben. Yo sé que no era cierto todo lo que me dijeron de ustedes.
No, es que sí le estoy poniendo atención, pero como mi laptop no tiene cámara, Sí. pues, pero aquí estamos con lo que se le ofrezca. Ah, yo me imagino eso, que algunos no tienen cámara o no tienen acceso al micrófono, pero están poniendo atención. Por eso son los que yo creo que van a ponerle más ganas a la clase. Así como dice su compañero Axel, el pH normal, el rango de pH normal es de 7.35 a 7.45. Si ese rango de pH se sube de 7.45, hay problemas. Y si baja de 7.35, hay problemas. Una acidosis y una alcalosis. ¿Ok? Ya dependiendo si es metabólica, respiratoria, son otras circunstancias. Pero es a lo que me refiero. La homeostasis son los mecanismos que mantienen ese pH en ese rango normal. Ni muy, ni tan. Lo mismo la temperatura, el nivel de glucosa en el organismo, el nivel de el porcentaje de líquido dentro del organismo, las células que se producen en la sangre, todo tiene valores que no son fijos, pero son intervalos normales. Entonces, nuestro organismo se trata de eso. Un ejemplo es cuando ustedes prenden el aire acondicionado. ¿Okay? Si ustedes están en su cuarto solos y prenden el aire y lo quieren prender a 16, por ejemplo, a 16 grados, el aire siempre va a estar trabajando, el motor siempre va a estar trabajando, porque con este calor difícilmente va a llegar a los 16 grados. ¿Okay? Si lo ponen en 23 o en 24, por ejemplo, cuando la temperatura llegue a eso, el compresor se va a apagar porque ya no necesita más frío. Si vuelve a subir la temperatura, el compresor vuelve a entrar y ahí es donde se mantiene un grado más o menos normal. ¿Okay? Así es como funciona la homeostasis. Trata de mantener ese equilibrio, esos rangos normales dentro de las funciones del organismo. Entonces, si sabemos esto, podemos sacar cuentas que la enfermedad es una ruptura de la homeostasis. ¿Okay? Sin embargo, incluso en presencia de enfermedades, los mecanismos homeostáticos siguen activos y mantienen las funciones vitales a través de múltiples compensaciones. Pero a su vez, estas compensaciones pueden conducir a desviaciones importantes de las funciones corporales. Por ejemplo, hablamos de la temperatura. ¿Okay? Los rangos normales de temperatura es entre 36 y 37, perdón, entre 35.5 y 36.5. Es Pongo ese rango. 36.5 a 37.2, ¿no? Puede llegar hasta 37.2, hasta 37, hasta por ahí. Si alguien tiene una infección, por ejemplo, nuestro cuerpo va a detectar que hay un organismo dentro del cuerpo que no es propio y se empieza a defender. ¿Okay? Ustedes ya conocen la cascada de la inflamación y el cuerpo se empieza a defender. Para defenderse, el cuerpo aumenta la temperatura para de esa manera hacer más fácil la eliminación del microorganismo. Obviamente nos sentimos mal porque el aumento de temperatura hace que nos sintamos mal. ¿Okay? Es como una manera del cuerpo de decir, o se muere el bicho o nos morimos todos, pero algo tiene que pasar aquí. Ese aumento de temperatura es una desviación porque la temperatura no es normal. Tener 38.5, 39 de temperatura no es normal. ¿Okay? Pero es una manera de compensar una infección. Entonces, cuando el cuerpo ya detecta que se eliminó el bicho, el virus, la bacteria, lo que sea, la temperatura vuelve a lo normal. ¿Okay? Entonces, regresa a la homeostasis. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si el cuerpo realmente no tiene una infección, pero detecta algún microorganismo o se confunde y empieza a fabricar sustancias inflamatorias que aumentan la temperatura en ausencia de infección? ¿Sí? Como en el caso, por ejemplo, de las enfermedades reumáticas, que el cuerpo se está defendiendo, pero se está defendiendo contra sí mismo. Entonces, esas sustancias inflamatorias empiezan a causar problemas y esos problemas van a llevar a otras circunstancias. En el caso, por ejemplo, del sistema circulatorio, como ven, el sistema circulatorio es un circuito cerrado. ¿Okay? Hay una bomba en el corazón, es una bomba que bombea, no una bomba que explota. Entonces, el corazón se encarga de mover la sangre. El corazón no fabrica sangre,
El corazón no digiere nada, el corazón lo único que hace es mover la sangre y la mueve en un circuito cerrado. Eso significa que todo lo que está dentro del sistema circulatorio, ahí se queda, ¿sí? Las sustancias más pequeñas como el oxígeno, el dióxido de carbono, los nutrientes, todo viaja a través de la sangre y llega a los capilares, que es donde hace su función, ¿ok? Pero en su mayoría la sangre se queda dentro. ¿Qué pasa, por ejemplo, en una persona hipertensa, obesa, que su cuerpo tiene que trabajar de más? ¿Sí? Su corazón tiene que trabajar mucho, porque esa sangre tiene que llegar más rápido. En esos casos, por ejemplo, aquí está este ejemplo de este gráfico, este dibujito, ¿ok? Dice, a medida que la sangre atraviesa los capilares sanguíneos, se produce un intercambio continuo de líquido extracelular entre la porción del plasma de la sangre y el líquido intersticial que rellena los espacios intercelulares. Las paredes de los capilares son permeables a la mayoría de las moléculas del plasma sanguíneo, con excepción de las proteínas, ¿okay? Entonces, aquí imagínense que ustedes son una célula, así como como cuando estaban en su grupo, ¿no? Ya ven que dentro del grupo a veces hay grupos, hay círculos dentro de los círculos. Entonces, está el grupito de aquí, ¿no? El grupito de los, espérame, está por aquí el grupito de los estudiosos, por acá está el grupito de los foráneos, acá está el grupito de los que no tienen grupito y nada más están por sí solos, ¿no? Pero cada uno es una célula, cada uno es un individuo por separado y entre todos hacen un grupo, ¿ok? Dentro de la circulación está una arteriola, que es la que lleva sangre arterial, o sea, sangre rica en oxígeno y rica en nutrientes, y esa sangre debe llegar a través de los capilares a las células e intercambiar. Si este grupo, por ejemplo, necesita oxígeno, pues les va a dejar oxígeno. Y si les sobra dióxido de carbono, pues la sangre se va a llevar el dióxido de carbono. Si necesitan glucosa, le va a dejar glucosa. Si necesitan eliminar alguna otra cosa, la va a dejar por aquí. La sangre va a seguir su camino y va a salir a través de la vénula y de regreso al corazón. Todo eso ustedes ya lo saben. ¿Qué pasa, por ejemplo, si esta persona, este grupo de células, esta persona consume demasiado colesterol, demasiada grasa? Esa grasa va a llegar por aquí, porque la grasa va a viajar a través de la sangre y se va a estacionar en alguna parte de los capilares, ¿okay? Entonces, estos capilares que antes eran sanos, ahora tienen una capa de grasa, una capa de colesterol, se llama aterosclerosis. Entonces, cuando llega el oxígeno o la glucosa a través de la arteria, ya es más difícil que intercambien porque aquí hay una capa, hay algo que lo está impidiendo. Entonces, imagínense así como en su grupo, ¿no? Que de pronto llega alguien más al grupito, que eran 3 bien amigos, llega alguien más al grupito y empieza a meter ruido entre ustedes. Y te dice, no, dile al otro que yo dije que el otro dijo. Y empieza a haber problemas. Entonces, esa comunicación ya se hace más difícil. Cuando llega el oxígeno a través de la arteriola, si hay más espacio aquí, o sea, esta arteriola, tiene una capa de grasa, va a ser más difícil que intercambien, que le deje oxígeno, que le deje glucosa o que saque dióxido de carbono. Este espacio entre las células y el torrente sanguíneo es el líquido extracelular, es el medio interno. Aquí es donde se maneja la homeostasis, ¿okay? Entre célula y célula. Entonces, si este líquido extracelular está contaminado, es más escaso, va a ser más difícil que se comuniquen las células y va a ser más difícil que reciban lo que necesitan y que saquen lo que no les sirve, ¿okay? Entonces, ya sabiendo eso, vamos a pasar a los compartimentos corporales, que de hecho era la práctica que tocaba hoy. Entonces, dentro del torrente sanguíneo, el volumen sanguíneo, lo que está circulando dentro de la sangre, realmente es una proporción bastante baja, ¿sí? Permítanme.
Ese volumen sanguíneo es poco y constituye el 7% del peso corporal. El líquido extracelular constituye el 20% del peso corporal, de lo cual 3/4 es intersticial y 1/4 es plasma. Y el líquido intracelular es el 40%, que es la gran mayoría. Vamos a hacer un ejercicio. ¿Okay? Ustedes, cada quien sabe cuánto pesa, no se va a juzgar a nadie. Después de la cuarentena, pues cada quien corre por su cuenta, ¿no? Pero saben cuánto pesan. ¿Sí? Tengan en mente ese número, sus kilos de peso, y van a calcular en base a ese peso su porcentaje de líquido intracelular, extracelular y de sangre. ¿Okay? Entonces, empiecen a sacar sus cuentas, empiecen a sacar sus números. ¿Okay? Es bien fácil. Del peso que ustedes tengan, multiplíquenlo por 0.4 y les va a dejar el líquido intracelular. Del peso, multiplíquenlo por 0.20 o por 0.2 y les va a dejar el líquido extracelular, y multiplíquenlo por 0.07 y les va a dar su cantidad de sangre. ¿Okay? A ver, el primero que lo ponga acá en el chat, vamos a dejarle un punto. ¿Sí? Vamos a ponerle una palomita. Intra, extra y la sangre. A ver, ¿quién se anima? A ver, Axel, 28.8 ¿de qué? Intracelular. Extra, muy bien. A ver, ¿quién más? Ándale, ahí la llevan. A ver. Extra y de sangre. Muy bien. Entonces, jóvenes, de eso, ándale, por ahí va la cosa, ya ven, no es tan difícil, ya que lo intentamos. Entonces, este es otro concepto, que es el hematocrito. Es el porcentaje, es la cantidad de células dentro de la sangre. Y, bueno, creo que es todo. Me tuve que ir un poco rápido, pero de eso se trata. Entonces, jóvenes, ¿quedó alguna duda, alguna pregunta del tema? Sus diapositivas la va a pasar. ¿Qué era el hematocrito? Sí, de hecho creo que, bueno, si no están en la plataforma ahorita las pongo, no hay ningún problema. Ok, Y gracias. sobre esto ustedes van a hacer una tarea gráfica. También les puse las instrucciones, o si no ahorita se las pongo, en la plataforma y la rúbrica de cómo se va a calificar. ¿Sale? Entonces, ahí está todo. Cualquier duda me lo mandan por mensaje o le dicen a su jefe de grupo que se comunique conmigo. ¿Sale? Es todo, jóvenes. Me dio mucho gusto verlos. Espero que todos se encuentren bien y vamos a seguir trabajando. ¿Sí? Hasta luego. Bye, Doc.